los que ya me conocéis, bueno, a mí me gustaría hablar de lo que estoy trabajando ahora, más de ya tenéis, además, os han dado una pequeña biografía, aparece en la web y demás. Yo llevo ahora 2 años con 2 proyectos que están concluyendo. Uno es una psicobiografía sobre todo que ha hecho a través de una entrevista, bueno, una entrevista, 20 entrevistas. Y lo que trato con este libro es de perfilar, ahora que Claudio tiene 84 años, que de algún modo está haciendo recolección de lo que ha sido su vida, es de recolectar cuáles han sido sus experiencias de sabiduría, que es lo que la vida le ha enseñado. Claudio representa en cierta manera el arquetipo del sabio. Es un hombre que nació en Chile, tuvo una infancia, bueno, tan peculiar como la que podamos haber tenido cada uno, pero pasó por Estados Unidos, se encontró con la contracultura, entró en contacto con todo esto que hemos venido en estos días, los enteógenos. A partir de ahí tuvo una experiencia en Arica con Óscar Ichazo, un maestro, que se decía maestro de la profecía occidental. En realidad era un hombre que venía de la escuela de Murcia y del sufismo, y fue iniciado. Después de ser iniciado, reescribió, mejor dicho, empezó a escribir lo que conocemos hoy en día de los eneatipos, el eneagrama, y aquí se puede considerar el fundador del eneagrama de la personalidad, o al menos que ha relatado el eneagrama de la personalidad, y posteriormente desde su posición de psiquiatra ha ido desarrollando las enseñanzas de Perls, es decir, de la última psicología, la última versión del psicoanálisis actual. Y eso yo creo que hace de él un personaje con una vida muy completa y con enseñanzas en casi todos los campos que nos interesan, ¿no? Que interesan a estos encuentros. Y el segundo proyecto es otra psicobiografía, esta vez es documental, sobre una persona que no tiene nada que ver con un maestro, pero que es una persona, es un artista, es Fernando Adamal, y Fernando participa también en el documental, y estos son los 2 proyectos que estoy llevando a cabo. Yo sigo dando clases de historia de las ideas, pero es una asignatura de extinción, por lo menos no en la ciencia política, pero sí en el derecho, y sí en económicas, y estoy centrado ahora también en el trabajo con los sueños, que he realizado desde hace 25 años. Recuerdo mi primer libro de sueños, con no sobre sueños, tuvo a bien presentarlo Fernando en la televisión, en Revela, ¿te acuerdas? Me llamó Misa Cantano, yo no sabía que era eso, Misa Cantano. Es un repro. Era un repro. Y desde entonces he venido trabajando con los sueños propios y ajenos, sobre todo de la mano de Luis Sencillo. No sé si sabéis quién era Luis Sencillo. Pues bueno, hacían un chiste, la psicología en España o es Sencillo o es Pinillos, ¿no? Y al final fue Pinillos. Sencillo, con cierta sorna, decías que estuvo en la división azul. Parece que le habían entregado lo que le honra. Lo que le honra o no, pero bueno, esa era su historia, ¿no? Pero a veces no estaba muy contento, no hablaba muy bien, por lo menos de mayor, pero bueno, por lo menos del comportamiento de los alemanes. Y Pinillos había sido destituido para constituir los estudios de psicología en España, con lo cual Luis se quedó un poco al margen. Luis tenía varios problemas con la psicología, que no eran tales, pero que eran vistos como tales, porque Luis era cristiano, era sacerdote, era jesuita, por lo cual tenía a toda la progresía en contra, obviamente. Era partidario de la escuela humanista de la psicología, pero estaba formado por el psicoanálisis, por lo cual tenía a todos los conductistas, conductuales, cognitivos, etc. en contra. Y en tercer lugar, encima de ser sacerdote era un poco rojo, sin ser comunista. Era rojo, pero no era comunista, por lo cual tampoco tenía el apoyo de los comunistas, pero, en fin, cosas de Luis Sencillo. Luis Sencillo pensaba en alemán, lo que le conocimos ya de mayor, porque antes al parecer era un hombre insoportable, pero yo tuve la suerte de conocerlo con 82 años y no de tal. Yo lo conocí cuando yo tenía 17 años. ¿Cómo era Luis Sencillo? Muy pura. Muy pura y muy inspirada, muy duro. Muy duro, sí. Pues ya conocía a un Sencillo muy mayor y durante 3 años estuvo enseñándome su método de analizar sueños. Él había estudiado con Jaspers, con Heidegger, es decir, había sido un español que había tenido la suerte, siendo cura, de poder irse fuera a estudiar al sur de Alemania y ahí había estado 20 años. Todavía de anciano pensaba en alemán, se podía hablar perfectamente en sánscrito o en hebreo, y era tú le conociste bien, ¿no? Era un verdadero cerebro, ¿sabes? Sí, hombre, era un hombre universal, ¿verdad?
De los que hay pocos en la cultura española, yo creo que han desaparecido. Pinillos también murió, creo, hace poco. Y bueno, y a partir de las enseñanzas de Sencillo, pues empecé a componer un método de análisis de sueños, que no es mío, por supuesto, pero que viene a recoger las enseñanzas del psicoanálisis, después las enseñanzas del análisis junguiano, con todo lo que había cogido Sencillo, había interpretado, la manera de hacerlo, y luego por fin entré en contacto con la Gestalt y con las enseñanzas de Peirce. Primero voy a dar una pequeña bibliografía para aquellos que estéis interesados, para que veáis algo. Vale, entonces, yo recomiendo mucho este libro, Los sueños y sus verdades, de Luis Sencillo. Es un libro que está en formato digital. Los sueños y sus verdades. Los sueños y sus verdades. Los sueños y sus verdades. ¿Vale? De Luis Sencillo. Me parece que está en versión digital, en manuscritos. Si no, en la casa del libro. Si no, en Iberlibro. O en manuscritos por petición, ¿vale? Es un compendio muy bien hecho, muy cortito, muy científico. En realidad es una guía de interpretar sueños, ¿vale? Que recoge toda la cultura anterior de los sueños, filtrada por Luis Sencillo, que era, como he dicho, un sabio y un cerebro importante, ¿no? Luego hay otro clásico de Luis, que es este libro, El inconsciente, más difícil de conseguir, pero en el libro lo encontraréis sin duda, o en la página de la Fundación, ¿vale? Es la obra que dedica Luis a ese asunto que es el inconsciente, que nadie sabe muy bien de qué va, pero que estamos todo el día dándole vueltas al inconsciente, bien sea a través de tomar sustancias, o de los sueños, o de los actos fallidos, o de la hipnosis, o de las terapias, ¿no? En realidad todo bascula con nuestra capacidad de conectar con eso que llamamos el inconsciente, ¿no? Con la relación que tenemos con el inconsciente. Es una obra bastante completa, también panorámica. Él lo que hace es dibujar en diferentes mapas de lo inconsciente que se han producido en la cultura occidental, ¿no? Y es un libro muy recomendable. Luego, para los sueños hay dos clásicos, que supongo que alguno habréis leído. La interpretación de Freud, yo lo considero, en fin, para entender de sueños hay que leer la interpretación de Freud, ¿no? Por supuesto. Y luego, de los muchos textos que Jung dedica al tema de los sueños, hay una edición, esta de Los complejos y el inconsciente, de la Alianza Editorial, Los complejos y el inconsciente, cuya segunda mitad son dos conferencias, un artículo dedicado al tema de los sueños, donde va muy al grano. Dan muchas vueltas a las cosas, pero aquí se centra bastante en el tema de los sueños. Esto como bibliografía un poco esencial, ¿vale? Y lo que yo quería hacer hoy aquí es un pequeño taller. Me habían propuesto salir fuera, incluso ir a la Lavadero, pero bueno, para el problema logístico, de sonido, hace frío fuera y demás, ¿no? Entonces, sí me gustaría que empezáramos a trabajar con hechos, con cosas reales, ¿no? Cosas que nos suceden. No hacer una teoría, sino podemos meter teoría en medio, pero... Entonces me gustaría pedir una colaboración de quien esté dispuesto a ello, para que veáis un poco la diferencia entre un análisis, que no es un análisis, es una actuación de un sueño, y un análisis o una actuación de algo parecido a una visión, que haya tenido alguien en un trance, lo que llamamos las experiencias modificadas, conciencia modificada de conciencia, ¿no? Para que veamos, vamos a trabajar un poco en esto y luego voy a pedir a Fernando que recuerde una soñación que me contó anoche y que me pareció muy curiosa, para aclarar un poco. Bueno, antes de contar la soñación de que de sueños y de que siga Javier, a mí me gustaría, me he pedido permiso Javier para ello, porque tiene muchísimo que ver con lo que es, con aquello de lo que está hablando Javier y de lo que vamos a ir hablando. Me gustaría leeros nada, son un par de páginas, un fragmento del libro es Shangri-La, el exilio de eterna juventud que yo estoy escribiendo, en el cual cuento, bueno, desgrano, en fin, los secretos de mi exilio de eterna juventud y cuento lo que ha sido mi relación con la salud, con la enfermedad y con el cuerpo a lo largo de mi vida. Ese texto dice lo siguiente. Y hago una cita inicial de este fragmento del libro, dice: si queremos crecer, convertirnos en verdaderos hombres y mujeres, tenemos que enfrentarnos a la muerte antes de morir. Esto lo firma Peter Kingsley, que es un investigador británico que ha escrito un libro excelente sobre Parmenides, en los oscuros lugares del saber, publicado por Atalanta. Lo que yo he escrito dice lo siguiente: perdóname el lector de nuestros días si lo hubiere, pero tengo que remontarme al siglo V, acaso al VI a.C., el de Buda, el de Confucio, el de Lao Tse, el de Zaratustra, el de Pitágoras, el de los presocráticos, el de los mitos y ritos órficos, el de los más grandes sabios que en el mundo han sido. Al hacerlo no solo no me voy, como pudiese parecer, por las ramas, sino que me abrazo al tronco del árbol de la salud.
Casi en la lista común de esos dos siglos nació, dice, no es seguro, el filósofo y poeta griego que pasa por ser el fundador de la lógica y de la metafísica antes de que Aristóteles las codificara y de que uno de los epígonos de este, el peripatético Andrónico de Rodas, pusiera nombre a la segunda varios siglos después de que esta crítica expirase. Aludo a Parménides, pero los datos sumamente heterodoxos que me mueven a citarlo aquí no apuntan a la filosofía, sino a la medicina. Los extraigo de un libro del pensador británico Peter Kingsley que se titula Los oscuros lugares del saber. Hay versión española. Salió en 2006 y va ya por la 4ª edición. Sorprendente, con interés en la filosofía, entonces no todo está perdido. De Parménides solo nos han llegado fragmentos de un largo y hermético poema en hexámetros. Los comentarios de Platón y Aristóteles, confusos y en parte espurios, que su obra suscitó, algunos hallazgos arqueológicos de los que se deduce su doble condición de jurista y de médico. Aquí, como dije, viene a cuento solo por lo segundo y la semblanza que Diógenes Laercio trazó de él en sus vidas de filósofos ilustres. Médico, más exacto sería decir chamán, si bien ambos términos significan en puridad lo mismo, persona que se dedica a la sanación de sus semejantes. Parménides, según sostiene Kingsley, fue sacerdote de Apolo, esto es de Helios, pues ambos dioses de la luz y la búsqueda de la verdad, el primero, y del sol, el segundo, acabaron confundiéndose y superponiéndose en el entrecruzamiento de la mitología griega con la romana, y dedicó buena parte de su vida a la curación por medio de rituales mágicos y en especial, ahí vamos Javier, del manejo de los sueños inducidos por un método que los romanos llamarían incubatio, incubación. Su traducción es obvia. Esa terapia onírica, que muchos siglos después desenterrarán Freud, Jung y el psicoanálisis, se aplicaba siempre en el interior de los templos o en cavernas cercanas a ellos, pues era allí, según creencia generalizada, donde el inframundo abría sus fauces. Estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, dirá 6 siglos más tarde, haciendo suyo un concepto ya expresado por el profeta Isaías, el Evangelio, según Mateo. El de Lucas también menciona esa puerta estrecha, por la que muchos tratarán de entrar y no podrán hacerlo. El objetivo que se persigue es la incubatio, idéntico al de tantas otras ceremonias de carácter iniciático y transformador, era el de experimentar la descensión ad ínferos como paso previo a la regeneración, la sanación o inclusive la resurrección, entendidas las tres en su vertiente espiritual, pero sin excluir, llegado el caso, la corporal. Algo así, en definitiva, es lo que venía a decir a propósito del sacramento de la extrema unción, el catecismo del padre Ripalda, que yo, como tantos otros niños, aprendí de memoria en el colegio. Da la salud al alma y al cuerpo si le conviene. Las religiones juegan siempre las reglas. Durante la incubación, el paciente permanecía largo tiempo, horas, días, a veces semanas, silencioso, inmóvil, envuelto por la oscuridad y sumergido en la absoluta quietud de la esequina, o estado similar al de los animales cuando hibernan en su huir. Folios, en griego, de donde folarcos, o señor de la guarida. Con ese término, y con el amo de los sueños, se designaba el sacerdote encargado de guiar al enfermo en aquella situación anímica de letargo, inducido y muerte aparente. Apolo fue dios de muchas cosas, y entre ellas del chamanismo y de la sanación por el espíritu. Stefan Zweig, 25 centurias después, escribió un libro que se llama así. Los sueños siempre han sido herramientas de indagación psicológica y, a la vez, rutas conducentes al contacto con lo divino. Parménides no inventó nada, aunque lo razonó todo. Fue solo heredero ilustrado de una tradición forjada en la prehistoria, al abrigo del valor simbólico que ya en el Paleolítico se asignaba a las cuevas como punto de engarce y tránsito entre el más allá y el más acá. De eso ya hablé yo con amplitud y muchos otros también lo han hecho en el primer volumen de mi monumental por su tamaño Galo Lysiadidis, al que me remito. Platón, que recogió en uno de sus diálogos, poniéndolo en boca de Antifonte, la legendaria e improbable conversación mantenida durante las fiestas panatenienses por un jovencísimo Sócrates, Zenón de Lea, Aristóteles y Parménides, no amarró el golpe al elegir la caverna como escenario del mito que ilustra la doctrina de las ideas. En la antigüedad de la que hablo, inmersa en la polifonía de los dioses, los pórticos y atrios que daban entrada a las profundidades espeleológicas y a la vez escatológicas de la tierra, se consideraban caronías o plutonías, esto es, bocas del infierno. Escribe Kingsley, la gente se acostaba en un recinto cerrado que muchas veces era una caverna, y allí se quedaba dormida y soñaba o bien entraba en un estado que según las descripciones no era sueño ni vigilia, hasta que terminaba por tener una visión. Algunas veces la visión o el sueño los enfrentaba con el dios, la diosa o el héroe, y así se producía la curación. Lo importante era no hacer nada. El momento culminante se producía cuando el enfermo no se debatía ni hacía ningún esfuerzo.
Solo tenía que rendirse a su condición. Se acostaba como si estuviera muerto, sin comer ni moverse en ocasiones durante varios días seguidos, y se aguardaba a que la curación llegase de otro lugar, de otro nivel de conciencia y de existencia. Los griegos, señala Kingsley, estaban fascinados por el quietismo de la esiquía, en la que veían una actitud y una aptitud sobrehumanas, al alcance solo de los dioses héroes. Los pitagóricos también cultivaban tales técnicas de inmovilidad, iluminación y eliminación de las referencias y condicionantes de espacio y tiempo, y muchos siglos después las veían suyas como medio para acercarse a la divinidad y llegar al éxtasis los padres del yermo, los estilitas, los anacoretas de los primeros siglos del cristianismo. La esiquía jugó entre ellos un papel similar al que en la India desempeñan el yoga y el samadhi, o en Japón el satori. Un joven protegido por los dioses narra su viaje al inframundo en el proemio del poema de Parménides. El esquema de ese relato, casi una road movie gnoseológica, que ya había sido utilizado más de 1000 años atrás por el anónimo autor de la epopeya sumeria de Gilgamesh, va a repetirse una y otra vez hasta la saciedad en toda la literatura posterior. El viaje de Orfeo en busca de Eurídice, la Odisea, la Eneida, los Evangelios, la Divina Comedia, el Bardo Todor, Milton, Rimbaud, Lautréamont. Mística, religión, filosofía y ciencia son espigas de un mismo haz, el del anhelo, la necesidad y la tentativa de sanación. No hay nadie que en mayor o menor medida, entre el primer suspiro y el último, no la requiera. Vivir, en definitiva, sirve para eso, para curarnos, para llegar al momento de la muerte en plena juventud y siendo mejores de lo que lo éramos al nacer. La salud, escribió Fontenelle, es la unidad que da valor a todos los ceros de la vida. No es de extrañar que cuando su médico le preguntó ya en su lecho de muerte, con casi 100 años encima, si sentía alguna molestia, el moribundo respondió: rien de tout, seulement une certaine difficulté d'être, nada en absoluto, solo cierta dificultad de ser. Solo cierta dificultad de ser. Pues claro, to be or not to be, that is the question. La sanación por el espíritu o de la consolación de la filosofía, como tituló Moecio en su obra más notable. De eso hablo, de eso busco, eso lo pongo. Bueno. Viene desde luego a colación. Esta técnica de incubación de sueños, que evidentemente Kingsley estudia bien como es la cultura greco-romana, probablemente heredera de la cultura griega y seguramente heredera de la cultura egipcia, que es donde trabajaban los sueños y donde trabajaba la hipnosis, sobre todo, y a su vez la babilónica, caldea, etcétera, etcétera. Ha sido siempre un modo de acercarnos a qué, de aproximarnos a qué cosa, de aproximarnos a lo inconsciente. Vamos al tema del inconsciente. Hay 2000 mapas del inconsciente. ¿Podrías levantar un poquito más la voz? No, o acercar el micrófono. Así hay, más que levantar la voz. Díselo. Mucha reverberación. El caso es que, hablando de lo inconsciente, que se me va al hilo ya, hablando de lo inconsciente, hay múltiples mapas en el inconsciente. Podemos decir que hay, ahora dicen que incluso en el inconsciente está aquello que no tiene que estar en el inconsciente. Lo dicen psicoanalistas serios, muy letrados, no lo dice cualquiera. Hay una parte oculta del inconsciente de lo que no tiene que estar en el inconsciente. El inconsciente sabe lo que no tiene que estar en el inconsciente. Pero la gran pregunta es: ¿qué es el inconsciente? Nadie sabe lo que es el inconsciente. Nosotros vamos a hablar de la modernidad, tenemos una noción muy estrecha. El inconsciente de Freud es un inconsciente que se trabaja sobre todo para evitar las emanaciones del inconsciente en forma de enfermedades, ¿correcto? Freud era un clínico, por tanto no se puede achacar a Freud que tuviera una visión estrecha del inconsciente, porque lo que le interesaba a Freud del inconsciente era sanar a la gente, y lo que veía es que el inconsciente pulsional hay traumas, hay represión, una especie de tren de la bruja, para aclararnos. Hay pesadillas, hay sueños, hay cosas reprimidas, hay cosas que no nos permitimos, hemos olvidado la castración, todo aquello que olvidamos de alguna manera lo metemos en el inconsciente. Joseph Campbell tiene una cita muy curiosa, dice: Freud está pescando sardinas creyendo que está descubriendo las cosas del inconsciente sin darse cuenta que está sentado en una bañera. Qué bonita la metáfora, ¿no? Nos da una idea un poco más grande de lo que es el inconsciente. Jung rompe definitivamente con su maestro, no tanto como parece, porque esta cosa del inconsciente colectivo, de algún modo la denuncia Freud de la introducción a la psicoanálisis para hablar de la filogénesis, de la autogénesis, de aquello que heredamos de alguna manera y que está presente en nuestro inconsciente, no se sabe de qué manera, lo vamos a explicar, lógicamente.
pero Jung va a romper con el inconsciente freudiano y va a volver a lo que han pensado casi todas las tradiciones que hay en el consciente. Hablando de sustancias y hablando del inconsciente, yo creo que lo primero que tendríamos que tener claro es lo que de algún modo nos transmitió ayer Juan Plantas, que hace un relato naturalista y casi panteísta muy curioso, pero a lo que me refiero es que en la experiencia del trance no hay dentro ni fuera, y en el sueño tampoco hay dentro ni fuera. Yo no soy tan partidario de la exploración de los sueños lúcidos hasta que una persona no sabe interpretar o actuar sus sueños, porque no tiene mucho sentido manipular algo que no sabes emplear o que no. Los sueños, como el trance, nos permiten especialmente los sueños nos mandan un mensaje que nos enviamos nosotros mismos, es una carta cerrada. Cada sueño es una carta cerrada y nosotros podemos abrirla y tratar de leerla y tratar de actuarla, o podemos ignorarla pero no tenemos realmente. Si tomamos Lexatin tenemos más posibilidades de ignorarla todavía, porque no nos acordaremos de casi nada por la mañana, ¿no? De algún modo reprimimos nuestros propios sueños. Vuelvo al punto anterior. En el mundo antiguo no se creía que hubiera un dentro y un fuera. Los indios hablan del pequeño sueño, que es el que tenemos por la noche, y del gran sueño, que es el que vivimos por el día. Y es correcto. Todas las tradiciones nos han hablado de luna, nos han hablado de Maya, nos han hablado de la apariencia, del sueño que vivimos, y nos han hablado de los pequeños sueños que tienen dentro de ese sueño. Pero la sabiduría perenne, la filosofía perenne no diferencia entre un fuera y dentro de nosotros mismos en la conciencia. Esto viene a colación de lo que decía Juan, tiene sentido, y ahí yo creo que quien gana el clavo en la escuela de James Hillman, que son mundianos, decir que en la naturaleza está la curación. Es verdad, en la naturaleza está la curación, en la naturaleza está todo lo que necesitamos. Bien que nos tengamos que defender y plantear una posición ante la naturaleza para sobrevivir en ella como especie, pero en la naturaleza tenemos todo. ¿Y por qué tenemos todo en la naturaleza? Porque la naturaleza está impregnada del ánima mundi, del alma del mundo. Y no somos algo diferente al alma del mundo, en realidad. Somos parte del alma del mundo. Es más, somos un sueño dentro de otro sueño que es el alma del mundo. Y eso nos llevaría a la India, nos llevaría a las viejas visiones de lo divino, ¿no? Como una emanación de un sueño permanente, ¿no? Esto tiene un correlato ideológico, desde luego, porque no es un correlato empírico en la física cuántica. Claro, se habla muchísimo de física cuántica sin tener ni puñetera idea de física cuántica, yo mismo lo estoy haciendo, ¿no? Pero no lo hacen más todavía. Pero lo cierto es que si la materia se puede descomponer en energía a un nivel muy básico, algunas partículas subatómicas, y todo es un campo continuo, podemos entender que haya algo parecido al alma del mundo, que sea un imaginario del mundo, que sea un campo continuo, donde nosotros tenemos una especie de caseta que tenemos dentro de la cabeza y que nos hace conscientes, el yo, esa cosa que tanto nos preocupa, pero que en realidad forma parte de algo mucho más extenso que está afuera. Esto explicaría la relación con la naturaleza. Si nosotros no hacemos más que plantear, vomitar, quemar los árboles y destruir el medio entorno, ¿cómo vamos a estar viendo la cabeza, ¿no? Al mismo tiempo, como no estamos viendo la cabeza, destruimos el mundo. Hay una especie de relación psicópata con el entorno y con el medio que nos rodea. Vale. ¿A dónde quiero ir con esto? A que los sueños y las visiones han sido siempre interpretadas de un modo holístico por las tradiciones. Todavía hay pueblos en la tierra, uno de ellos los Senoi, que cuando se levantan por la mañana se reúnen todos en círculo, que es lo que yo quería hacer en Cartil Frío, se reúnen todos en círculo y se cuentan los sueños de la noche anterior. Bueno, este es el único pueblo, y aquí estamos en la mitología progresista, pero es el único pueblo de la tierra que no tiene guerras, que no tiene fronteras, que no tiene policía, que no tiene conflictos y donde no se observa la neurosis. Yo no sé si me esto, Fernando, tú pones cada excepción. No. Cara atenta, simplemente. Pero es curioso, ¿no? Que haya un pueblo que lo primero que hace levantarse es esto. Otros muchos pueblos de la cuenca amazónica siguen haciendo esto. Algunos aborígenes de Australia parece que lo hacen, a nosotros se nos ha olvidado completamente. Hemos perdido el contacto con nuestro mundo interior. O sea que ya no tenemos ni mundo interior ni mundo exterior, como sigamos así, estamos a un despiste absoluto. Y el yo, que es una cosa muy pequeñita del hombre occidental moderno, como decía ayer José María, vive siempre pensando en el futuro. Esta enfermedad ahora se la hemos trasladado a los chinos solo piensan en el futuro. Si es posible ver el pasado, porque les han hecho un lavado de cerebro, para eso el comunismo y el capitalismo, claro, profundamente, y es imposible ver el presente porque ellos están todo el rato planificando. Solo tienen una parte del cerebro en funcionamiento, ¿no? Por eso salen estos atropellos en YouTube donde
atropellan un bebé 3 veces con un camión y siguen pasando y no lo ven, nadie lo ve, porque todos van tienen un plan estupendo, tienen que hacer un negocio, no están en presente. Es un chiste, pero algo de eso hay, ¿vale? Lo que hablaba Fernando es el origen del accidente de lo que es la incubación, la incubatio y la experiencia de tratar de interpretar los sueños. Pero si os fijáis bien, no se habla de una interpretación, sino de una actuación de los sueños. Pues bien, la actuación de los sueños, y vuelvo para acá, la actuación de los sueños se pone en marcha a través de la escuela de la Gestalt y la pone en marcha Perls. Freud habla de la interpretación de los sueños, Jung habla con unas fronteras muy borrosas entre sueño, anima mundi, mitologías, arquetipos. Todavía no entendemos muy bien a Jung, ¿no? A lo mejor ni él mismo se entendía, hay términos sumamente ambiguos. Podemos entender todo lo que es una sincronicidad porque nos ha ocurrido experiencialmente. Si yo echara el tarot aquí a alguien, me imagino que alguien vería proyectado algún arquetipo, ¿no? Probablemente. Pero los arquetipos, pudiendo ser comunes a toda la humanidad, cada uno tiene también sus arquetipos. Los arquetipos son sustantivos o son adjetivos. Y ahí empiezan las complicaciones. Jung tiene una visión de los sueños en la que lo que está haciendo es abrir el inconsciente completamente y sin sustancia, sí, pero abrir el inconsciente. Pero a la hora de practicar con los sueños, sigue anclado en el método freudiano. Asociación pura por la palabra, básicamente. No es capaz de realizar un método distinto. Tendrá que ser Perls en la observación del teatro y en la observación de los pueblos primitivos el que diga, anda, si los sueños se pueden actuar. Si podemos actuar un sueño, podemos teatralizar un sueño y lo que tenemos que hacer precisamente es no interpretar un sueño. Porque en la medida en que estamos interpretando estamos creando un relato, estamos creando un discurso, pero estamos olvidando la propia existencia del sueño. Y lo que es una habilidad fundamental, los sueños y su existencia. Esto se cuenta con bastante facilidad. También lo recomiendo, porque cierra un poco toda la herramienta, la caja de herramientas para trabajar con los sueños. Vale. Yo había anunciado hoy que quería hablar de la interpretación del sueño y de la interpretación del trance. ¿Qué se diferencia? ¿Puedes decir el nombre del libro? Los sueños y su existencia, de Fritz Perls, que es el gran padre de la Gestalt, ¿no? No la psicología, sino la terapia.